Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, Dios los bendiga. Aquí estamos dando inicio al estudio de este día. Todo esto que estamos pendientes. ¿Qué estudio nos toca? ¿Qué capítulo nos toca hoy? Hebreos, hermanos? Del 10 al 13. No, Sí, del 11 al 12. 11 y 12. Ah, ¿Sí? 11 y 12. Es el estudio. Entonces, vamos a hablar para iniciar el estudio del 11, el capítulo 11 de Hebreos y 12. Bendito Dios, Padre Santo, estamos aquí en tu presencia, Padre. Damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos en nombre de tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra, Señor, que nos ayude a ver lo que tú dejaste escrito hace mucho tiempo en el pasado, Señor, que hoy para nosotros de maravillosa enseñanza, de conocer tus planes, propósitos, Padre. Te agradecemos este tiempo, pedimos que tú nos ayudes y que bendigas este tiempo, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo creo que este capítulo, al 11, muchos de nosotros lo conocemos, porque muchas veces se nos ha citado la cuestión de la fe, ¿verdad? De hecho, el capítulo 11, en el versículo 1, empieza precisamente que es la fe, ¿verdad? No lo vamos a leer porque ya sabemos qué es la fe. Sin embargo, vamos a analizar ciertos puntos de esto que tienen que ver precisamente con la fe, ¿sí? Cuando, por ejemplo, pensamos en esto, aquí en el capítulo 11 encontramos una lista de diferentes personas, hermanos, que ellos ejercieron fe en el Señor Jesucristo y la demostraron con sus acciones, con lo que ellos hicieron, ¿sí? A veces cuando nosotros pensamos éramos niños, tenemos ciertos héroes en nuestra infancia, ¿verdad? Algunos tenemos a Superman, a Hombre Araña, a Flash. ¿Quién de ustedes tenía un héroe favorito cuando eran niños? Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Bueno, Chapulín Colorado. ¿Quién más tenía por ahí? No, a mí me gustaba mucho. Supercan. Pero un perro, ¿no? Bien. Pues a veces nosotros todavía en la actualidad tenemos nuestros héroes ahí por ahí guardados, ¿verdad? Pensando que son, hoy en la actualidad ya no son caricaturas, ya que son en la televisión ya pasan diferentes series, películas donde aparecen casi todos, ¿verdad? Aparece el Hombre Verde, aparece el Hombre Araña, el Flash, Batman, Thor, y inclusive hasta están inventando otros ya últimamente, que ya no conozco. Bueno, en mi niñez no los conocía, pero hoy ya están saliendo. Sin embargo, aquí, hermanos, en este capítulo encontramos a unos héroes de la fe. Algunos de nosotros, al pensar, cuando hablamos de personalidades como Noé, hablar de Moisés, hablar de Abraham y todos esos personajes que hablamos o que están aquí numerados, nos llega a la mente, es que era otro tiempo. Ellos eran unas personas que estaban dedicadas, unas personas que tenían ya el llamado a hacer las cosas de Dios. Y dicen, eso ya eran otros tiempos, ahora estamos viviendo otro tiempo, ya no nos corresponde ese tiempo ahora a nosotros. Yo no sé si usted piensa de esta forma, pero a mí cuando yo les hablo de la palabra de Dios, precisamente cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, hay personas que dicen eso. Esas personas tenían un don, que tenían cualidades para hacer lo que hicieron, ¿sí? Y que nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos ese don, porque no podemos hacerlo simplemente.
porque no es otro tiempo, son otras circunstancias. Sí, hermanos. Pero si ustedes empiezan a leer este pasaje de Hebreos, se van a dar cuenta, hermanos, y que ya conocemos, porque ya estamos a este grado, donde ya conocemos a todos y cada uno de los personajes. Por ejemplo, en el verso 4, donde dice, por fe Abel, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Sí sabemos qué pasó con Abel, ¿verdad, hermanos? ¿Quién fue Abel? ¿Qué le pasó? Imagínense, hermanos, él lo conoció. Yo el otro día vi una película que estaban pasando sobre Adán y Eva, la caída de Adán y Eva, y cómo Dios los destierra y los saca. Y en la película, no lo dice la Biblia, pero la película menciona que Abel tenía inclinaciones espirituales y que en la película él sabía, Adán les cuenta la razón por qué están ahí, a Caín y Abel, ¿sí? Y ahí aparecen más hijos, ¿eh? En la película no más aparece Caín y Abel, aparecen hasta mujeres, y tenía como 5 mujeres, ahí aparece, de hijas de Adán y Eva, y aparte está Caín y Abel. Solo que las hijas se fueron y se quedó solamente Caín y Abel con ellos. Si solamente con ellos se quedaron, las hijas se fueron a otro lugar porque eran rebeldes, porque no querían hacer lo que decía Adán y se fueron. Y Abel, hermanos, se mostraba en la película, eso no lo dice la Biblia, pero por lo que menciona la Biblia se cree que puede haber sido de esa forma, que demostraba una devoción a Dios. Inclusive dice, ¿y por qué no? Él en la película dice, ¿por qué no ofrecemos un sacrificio a Dios para que nos perdone y nos regresemos al paraíso? Y entonces por eso hace un sacrificio y empieza a asistir y le insiste a Caín, dice, tú ofrece de tu ganado, ofrécele a Dios a ver si nos escucha y nos perdona y nos deja regresar al paraíso. Pero él a regañadiente dice, no, tú estás loco, ¿cómo crees? Si quieres algo tú, yo no voy a hacer nada. Esa es la actitud que demuestra en la película. Acá hay una persona rebelde que no obedecía a sus papás, que siempre estaba causándoles problemas, que siempre estaba haciendo menos a Abel, aunque era mayor que él, pero siempre era así, y sin embargo el corazón de Abel era diferente. Y por eso es lo que le dice a sus papás, porque ellos están desesperados. Se ve en la película cómo están haciendo su casa de ramas, de árboles, y luego les llueve, y en fin de cosas así tremendas, ¿no? Aunque sabemos que no había llovido en ese tiempo, ¿verdad? Llovió hasta el diluvio, pero en la película dice que está lloviendo, ¿no? Bueno, y entonces le ofrece el sacrificio Caín y Abel, y dice la Biblia que Dios le agradó su sacrificio. ¿Sí recuerdan eso? Sí. De Caín, ¿no? La razón por la que podemos entender, hermanos, que Caín no le agradó por la actitud, por su corazón, y así lo dice la Biblia. Y en el caso de Abel también lo dice la Biblia, cuál era su actitud. Yo les pregunto, ¿sería haber sido fácil para él? Porque en la película se muestra el arrepentimiento de Eva, en la cual le muestra a una mujer que se la pasa todo el tiempo quejándose, llorando, y él, Adán, una persona preocupada, desesperada, viendo cómo va a salir adelante. Eso lo estoy contando en la película, ¿eh? Y Abel está viendo la forma para agradar a Dios y lo busca, se acerca a él. ¿Ustedes creen que ha sido fácil? Eso por un lado, hermanos. Si nos vamos más adelante a Enoc, en el 5. ¿Quién era Enoc? ¿Sí recuerdan quién era Enoc? ¿O quién fue Enoc? ¿Quién fue Enoc, hermanos? ¿Sí lo recuerdan o no?
Pues es que lo menciona muy poco en la Biblia, ¿no? ¿Dónde? Lo menciona muy poco en la Biblia. Sí, se menciona muy poco, pero sí menciona algo, pues, claro. Por ejemplo, esto fue poco antes del diluvio, ¿no? Pues dice ¿No? que siempre Apareció. andaba con Dios, ¿no? Y dice que, como dice aquí en el 5, miren, vamos a ver lo que dice el 5. Dice, por fe, no, fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Según la Biblia menciona que en aquel entonces, hermanos, en Génesis, apúntenlo si gustan, no lo vamos a leer, Sí. pero apúntenlo. Génesis 5, 21 al 24, ahí está hablando de Noé. Y lo que hizo, dice que aquí no vio, él no conoció la muerte porque no murió, pues lo que fue traspuesto. Fue llevado al cielo, hermanos, sin morir. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios, hermanos. ¿En qué tiempo vivía Enoch? Un tiempo difícil también, donde nadie servía a Dios. Según el relato, era el único que lo hacía. Eso fue antes del diluvio. Fue antes del diluvio. ¿Sí? 5, 21 al 24. Y luego vino, en el versículo 7, aparece Noé. Dice el 7, por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Sí, hermanos? Todos también conocemos la historia de Noé, ¿verdad? Sí. Todos conocemos la historia de Noé. Aquí dice un detalle importante. Dice en ¿dónde está? En el verso 7 nos dice, porque Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Les comentaba yo hace rato que aún no llovía en ese tiempo. No llovía en el tiempo de Noé, antes del diluvio, no caía lluvia del cielo, hermanos. Por eso decía cosas que aún no se veían. Porque él hablaba de un diluvio. El diluvio no llovía en aquel entonces. Sin embargo, él tuvo fe y obedeció y construyó el arca para su casa y los animales. ¿Sí? Y dice que obró con justicia y condenó al mundo, hermanos. Condenó al mundo por su fe. Por su fe. Les pregunto hoy a ustedes, ¿a él creen que le haya sido fácil, hermanos, hacer algo que no se veía? Dice ahí. ¿Se han visto las películas de Noé? Imagino, la gente está burlando de él, ¿no? Se burla de él y dicen, no, ¿cómo que este está loco, está en vacación aquí en plena tierra? Dicen ahí, en una película que vi. Se burlaban de él, pero ¿qué tal cuando vino el agua? Ya quería meterse, ¿no? Pero pues ya no podía hacer nada, porque Dios la cerró. Dios cerró la puerta, ya no podía abrirla, ¿no? Todos murieron. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Saben cuánto tiempo tardó Noé en hacer la arca, hermanos? ¿Más de 100 años? Fueron 100 años, hermanos. Ustedes creen que en 6 años no se ganó ni una alma. Entonces podemos decir que Noé fracasó en la obra de Dios porque no ganó ni una alma. No ganó ni un alma, ¿estamos de acuerdo? Ni una. Entonces, hermanos, si ustedes no les escuchan la palabra a la gente, pues no se sientan mal. Noé no ganó ni uno, más que los animales. ¿Sí? Y luego aparece en la historia, hermanos, el hombre, el amigo de Dios. ¿Quién es el amigo de Dios? ¿Quién? Abraham, en el 8 dice.
Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. A este hombre se le conoce como el padre de la fe, hermanos. También le pregunto a ustedes, mujeres y varones, como somos dos, tres. ¿Ustedes qué han hecho si su esposo les dice, mujeres, ¿sabes qué? Tenemos que irnos de aquí y tenemos que ir al desierto? Dejar toda la comodidad de su casa. No tienen su camita, no tienen toda su comodidad. Ustedes saben lo que tienen en su casa. Y que les dice su marido, vámonos al desierto, porque Dios le dijo que me fuera para allá, porque iba a dar una tierra. ¿Qué harían ustedes, mujeres, si su marido les dijera eso? ¿Obedecerían? La Biblia no dice que Sara se haya opuesto, ¿no? No la menciona, no dice nada de que ella haya dicho que no. No dice que salieron. Dice en otra parte de la Biblia que Sara le decía Señor a Abraham. Lo respetaba mucho, tenía mucho respeto, lo honraba. No contaba la opinión de la mujer en ese entonces. Nada más para acá, te pongo aquí, te traigo acá. Y luego después de todo esto, hermanos, aparecen los nietos. Los nietos. Isaac, primero el hijo, y luego aparece Jacob. Isaac también tuvo ciertas circunstancias difíciles en su vida, hermanos. ¿Y saben que Isaac también cometió el mismo error que cometió su papá de negar a decir que su esposa era su hermana? ¿Sí saben eso? Sí. ¿Y sí saben que también Rebeca estaba estéril? Y Rebeca no le dijo que se acostaba con su sierva. ¿Qué hizo Isaac? ¿Sí saben qué hizo Isaac? Dice que oró a Dios. Fue más inteligente que su papá, ¿verdad? ¿No? Porque dice que le dio a Dios y Dios lo escuchó y le dio 2 hijos. ¿Quiénes son esos 2 hijos? Saúl y Jacob. ¿Quién era el mayor? Saúl. Esaú. Y el menor era Jacob. Y después se llamó, ¿cómo se llamó después? ¿Se le conoció? Israel. Israel. Así es. Y en el versículo 11, aquí menciona a Sara. Dice, por fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿No sé si saben cuántos años tenía Sara cuando quedó embarazada de su hijo Isaac? ¿Tenía 90 años? 90 años. Imagínense una mujer de 90 años tener un hijo. Ay, Dios mío. ¿Sí? Pero aquí es algo importante que le dio dice que recibió fuerzas para concebir. ¿Ya vieron ahí? Recibió fuerzas para concebir. O sea, nada más para tener el acto sexual, sino también para... El acto sexual fue lo más sencillo, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero para concebir. Hoy en la actualidad, ¿hasta qué, según la medicina, hasta qué edad pueden tener las mujeres? Máximo. Porque si no ya está lleno su vida. 40, pero también puede poder correr riesgo. Pero más o menos los estándares es hasta 40 años. Ok. 40 y tantos, pero ya sería muy arriesgado.
Sin embargo, esta mujer tenía lo doble, más de lo doble, 90 años, y Abraham tenía 100 años. Hay un detalle de Abraham, hermanos, no sé si ustedes sepan, pero después de que Sara murió, Abraham tuvo otra hija, ¿sabía? Otras cosas, ¿sabía? Y tuvo hijos con esa mujer. Pero eso no se menciona en la Biblia. Y sí mencionan los nombres, pero no se vuelve a mencionar nada más de ellos. Imagínense el poder que dio Dios a tener hijos todavía después de 100 años. Bueno, de ahí entonces estamos en el 11 de 12, ¿verdad? Sí, que se me pierde. El 8. Y luego volvemos otra vez al 17, hermanos. Cuando otra vez habla de Abraham, 17. Dice, por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiendo dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde se sintió, en sentido figurado también volvió a recibir. ¿Sí? Fíjense, hermanos, la prueba más grande, le podemos llamarle, de que ofreciera Abraham a su hijo Isaac de la promesa. Sí, es muy difícil, ¿no?, que se pueda dar un hijo, la obediencia a Dios. Esto fue algo prefigurado, profético, porque representaba al Señor Jesucristo. Aunque Jesucristo se murió, así murió el Señor Jesucristo. Dios dejó que muriera a su hijo en la cruz, pero aquí ya Dios no permitió que Abraham matara a su hijo. Lo detuvo y le puso un cordero que apareció por ahí, enredado sus cuernos en unos arbustos, y entonces fue el sacrificio que ofrecieron. Luego el 21 dice, por fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoraron apoyándose sobre el extremo de su bordón. Y por fe, dice, ahí aparece el soñador, hermanos, José. Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y luego aparece Moisés en la historia. Regresando un poquito ahora con José, hermanos. ¿Qué pasó con José, hermanos? ¿Es que haya sido fácil su vida? ¿Se dan cuenta, hermanos? La Biblia en el libro de Génesis ocupa una gran parte de Génesis, de la vida de José. ¿Se han dado cuenta de eso? Y que todo fue un plan de Dios, como él mismo lo dijo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo creen que estuvo encarcelado, hermano? ¿Sí sabe cuánto tiempo estuvo encarcelado José? Un promedio de 20 años, hermanos, más o menos. Un promedio de 20 años. De una manera injusta. Porque todos sabemos por qué pasó. Porque no quiso acostarse con la mujer de Potifar. La mujer de Potifar lo acusó de que la quería violar, y entonces la metieron a la cárcel. ¿Verdad que no fue fácil? ¿No hay gente que dice que fue fácil? Luego aparece Moisés, hermanos. Aquí se ve algo importante desde que nace sus padres.
no obedecen el decreto de Faraón de que fuera muerto, sino que lo esconden y después por fe, imagínense, su madre lo echa en el río. ¿Ustedes creen que no tenía fe esa mujer? ¿Sí saben cómo se llama la mamá de Moisés? ¿Quién sabe cómo se llama la mamá de Moisés? Jocabet. Se llama la mamá de Moisés. ¿Ustedes cómo piensan? ¿Ustedes como mamás, es que son mamás, ustedes dejarían a su hijo ahí en el río? Pregunto yo. ¿Ustedes como mamá? Pues si tuviera que vivir, sí. Tuviera que vivir, sí. Tuviera que vivir, pero ¿sí se recuerdan que en el río Nilo había cocodrilos, hermanos? ¿Sí saben eso? No. Había cocodrilos. ¿Qué creen que haya pensado la mujer, la mamá de Moisés, al echarlo ahí? Que Dios lo iba a proteger. ¿Ustedes pensarían eso? Porque ella no sabía, estamos de acuerdo que no sabía lo que iba a pasar con Moisés. Ella no sabía. No había ningún escrito de la Biblia en aquel entonces porque Moisés escribió el Génesis. Y no podía escribirlo porque era un bebé, ¿estamos de acuerdo? No había ningún escrito acerca del plan de Dios. Sabían que había llegado un libertador y lo estaban esperando, pero no sabían quién era. ¿Y cómo llega con la hija del faraón, verdad? Moisés lo coge, la adopta como un hijo, ¿sí? Y miren la actitud de Moisés en el 27. Por fe dejó a Egipto, dice, no teniendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruyera a los primogénitos no los tocase a ellos. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y luego llegamos al tiempo, y aquí menciona un dato importante, hermanos, a otra mujer. ¿Ya se mencionó aquí, hermanos? ¿A quién mencionó antes? A Sara. A Sara. Aquí aparece otra mujer importante, y no era judía, hermanos. A Rahab, en el versículo 31. ¿Sí saben quién era Rahab? ¿O quién fue Rahab, hermanos? Una ramera. ¿Qué hizo esta mujer? Escondió a los espías que iban a entrar a... ¿Por qué lo hizo, hermanos? ¿Por qué lo hizo? ¿Saben por qué lo hizo? Porque sabía del tipo de Dios que tenían los israelitas, que era todopoderoso y que los iba a destruir a todos. Había escuchado, ¿no? Que había salido de Egipto este pueblo y que se iba acercando a esa tierra, y que esa tierra donde estaban ellos se la había dado prometido a ellos, y había visto los prodigios, y que todo el pueblo estaba temiendo por ellos, ¿no? Porque ninguno de ellos hizo frente, ¿estamos de acuerdo? Todos estaban ahí encerrados. Sin embargo, los escondió esta mujer. ¿Y saben quién llegó a ser esta mujer, hermanos? Es de la descendencia del Señor Jesucristo, de ella descendió. De ella viene la descendencia. Esta mujer fue antepasada de David, antepasada de Jesucristo. Imagínense, y era cananea, no era judía, era cananea, era de Canaán, de Jericó. Sin embargo, por la fe que demostró ella, Dios tuvo misericordia, y aquí está su nombre, hermanos, grabado.
Y luego sigue diciendo, habla de Sansón, de Gedeón, de los jueces, de Barak, de David, que fue el rey. ¿Sí? ¿Qué pasó con Sansón, hermanos? Vamos a ver un ejemplo de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? A ver, porque no creo que sepan quién fue Barak, quién fue Jefté. Jefté fue un juez, hermanos. Barak también fue un juez. David fue el rey. Esto es lo que dice Barak en el versículo 32 de Gedeón. Gedeón fue el primer juez, hermanos, que existió, ¿sabían? De hecho, hay una película que se llama Los 300. No sé si la han escuchado. Esta película hace una ejemplificación, no es bíblica, pero representan a que este hombre, también con 300 hombres, destruyó una gran nación, los filisteos que estaban siendo oprimidos en aquel entonces, los israelitas, por los filisteos. Sí, y este Gedeón le pide varias pruebas a Dios para ver si en verdad lo estaba llamando. Sansón, ¿sí lo recuerdan, no? ¿Qué pasó con Sansón? También ejerció fe a la hora, aunque no tuvo fe en una primera instancia porque dudó de Dios, ejerció en algún momento la fe cuando se vio ya que ya había sido burlado y acabado por no haber sido obediente, y pidió a Dios nuevamente que le diera una oportunidad para vengar, ¿no? ¿Sabían que Sansón, hermanos, era nazareo? ¿Saben qué es un nazareo? ¿Qué es un nazareo? Pues eran apartados para Dios. ¿Por qué? ¿Sí saben que su mamá también era estéril? Y que también el ángel le habla a su mamá, así como a María. Hay una similitud de María, la madre de Jesucristo, y la María de la madre de Sansón. Hay muchas similitudes entre Sansón y Jesucristo, hermanos. Porque Jesucristo también era nazareo, ¿sabían? Sí, que le dicen nazareno. Y una prueba de su nazareato era que no se cortaban el cabello, no tomaban vino, no podían tocar cosas inmundas, cosas muertos. Y Sansón, hermanos, hizo todo eso. Tomó vino, mató un león. Dijo, después que regresó el león, ya había su esqueleto, había un panal de muerte, el panal de abejas ahí, y sacó la miel que había y se la comió. Fíjense, de ser muerto ya sacó la miel y se la comió, cuando también era prohibido por Dios porque era nazareo. Y al final sabemos que le cortaron el cabello. ¿Quién le cortó el cabello? Su novia, Dalila, una gentil. Sansón, hermanos, por lo menos tuvo 3 mujeres. ¿Sí sabían eso? Una con la que se iba a casar, de hecho se casó, la mataron. Una prostituta que se fue a acostar con ella y la dile. A pesar de todo esto que hizo, que no, ¿cuál fue el propósito por el cual vino Sansón a la tierra? ¿No? ¿Sí saben? Para Librar al pueblo judío de los filisteos. Y todos piensan que Sansón era un hombre musculoso, alto y todo eso, ¿no? Pero hermano, Sansón era un hombre como cualquier otro. No tenía músculos. Era campesino, hermanos, sus padres eran campesinos. Los judíos eran campesinos, ¿estamos de acuerdo? Sembraban para cultivar la tierra, tenían sus ganados. No digo que no tenía, bueno, el trabajo del campesino no es tan fácil tampoco, ¿eh? Hay que andar cargando los bultos de la semilla, andar arando la tierra, no es algo tampoco sencillo. Se cree que si una persona que trabaja en el campo, pues también tiene resistencia, su cuerpo tiene fortaleza, porque está en el campo, está bajo el rayo del sol, bajo las inclemencias del tiempo, comiendo en el campo, hermanos. Yo no sé, pero les comento algo importante, bueno, que a mí me parece, ahorita que estoy diciendo que comí en el campo, yo comí en el campo cuando yo vivía en un pueblo, yo soy de pueblo,
A veces yo también iba a sembrar al campo, hermanos. Y la verdad es que es hermoso comer en el campo, hermanos. Es hermoso porque, ¿saben qué? Que buscan leñas en el campo ahí, se pone una bogatita, y ahí se pone a calentar las tortillas, se pone a cantar lo que lleven de comida, y ahí todos los que están trabajando comen de todo, y están agarrando tus tacos y todo eso. Hermano, la verdad es un momento agradable estar en el campo comiendo eso, y la comida sabe sabrosa, sabe diferente. Sí. Te digo porque yo fui al campo, yo trabajé en el campo. Yo trabajaba, iba yo a sembrar trigo, iba yo a sembrar maíz. Y sí es pesado, hermanos. Sí es pesado trabajar en el campo. Entonces, al final de esto, Sansón, hermanos, él cumplió el propósito de Dios, hermanos. ¿Ustedes se creen? Sí. Aunque murió, ¿cómo murió Sansón, hermanos? Aplastado. Dice que murieron todos los filisteos más que en su tiempo de vida, ¿verdad? ¿Les cumplió el propósito de Dios? Sí, lo cumplió. Pero él, bueno, yo tengo una duda porque ahí dice que él le pidió a Dios una vez más que le diera la fuerza para poder acabar con los filisteos, pero sí ejerció el fe. O sea, yo me quedo pensando, ¿no? Eso, o sea, porque lo mencionan aquí como de fe, ¿no? Pero, o sea, ejerció la fe en sabiendo que Dios le devolvería la fuerza, pero no ejerció una fe de querer acabar con ellos, bueno, por lo menos no se menciona así en la Biblia, por cumplir el propósito de Dios, sino más bien dijo para que sea yo vengado. Menciona que para que se vengara por sus ojos, pero el propósito de Dios al final de cuentas, hermanos, era acabar con los filisteos, y lo logró. Dios le dio la fuerza para poder tomar las columnas en las cuales lo pusieron, las tiró y se cayó el lugar donde estaban y se murieron toda la gente que estaba ahí, incluyendo a él. ¿Sí? Pero el hecho de que haya estado aquí, que lo mencionen en la fe, hermanos, ese hombre quiere decir que va a estar en la tierra prometida, hermanos. Más bien bajo el reino de Dios, no la tierra prometida. Bajo el reino de milenario de Jesucristo, la Sansón va a estar ahí, hermanos. Sansón va a estar ahí. Entonces aquí tenemos, hermanos, en este capítulo 11, todo este tipo de personalidades, hermanos, héroes de la fe, en las cuales ellos, por su fe, demostraron que el mundo no los merecía, hermanos. ¿Sí? Y demostraron que realmente, por la fe que demostraron cada uno de ellos, mostraban el amor de Dios, hermanos. ¿Sí? Ahora nosotros estamos analizando todos y cada uno de estos personajes, lo que su vida, lo que hicieron, se equivocaron, hermanos, como Sansón, cometió pecados, violó la ley que Dios había puesto en un nazareato, que era no tocar cosa inmunda, muerta, no cortarse el pelo, no tomar vino, y por supuesto no tener relaciones sexuales con mujeres que no fueran judías. Se casó con una filistea y era caprichoso, porque le dice a su papá que vayan a pedirla, y le dicen a su papá: ¿pero acaso no hay mujeres aquí? ¿Por qué te quieres casar con una filistea? Dice: pues yo quiero esa. Era caprichudo. Sin embargo, a pesar de esos errores, hermanos, y todos los errores que eran, por ejemplo, en el caso de Abraham, ya vimos que él en varias ocasiones cometió varios errores. También se menciona a David, ahí está David. También David sabemos lo que cometió. ¿Sí? Sara, aquí a Sara también la ponen como una mujer de fe, pero cuando le dijeron la promesa, ¿qué pasó? Se rió. Le dijo a su sierva, a su esposo, para que se acostara con ella.
¿Sí? ¿Se equivocaron o no se equivocaron? Eso trajo más problemas, ¿no? ¿Qué problemas trajo después de que nació Ismael, el hijo de Agar? ¿No que después tuvo que salir corriendo, tuvieron que correr a Abraham junto con su hijo? Imagínense el dolor que había sentido Abraham de tener que despedir a su hijo. No ha sido fácil, hermanos. Sin embargo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Pasemos al capítulo 12. Dice ahí, en el 1, verso 1, dice: por tanto, esto es lo que debemos tener en mente nosotros, hermanos. Nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, dice ahí, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, según estos versículos? Dice aquí, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo también habla de una carrera, hermanos, en Corintios. Dice que al que llegue, no importa quién llegue primero, que van llegando, pero al final dice que ¿qué es lo que se nos va a dar a que llegue y termine la carrera, hermanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que se recibirá una corona incorruptible. ¿Sí? Que corramos la carrera. No importa en qué lugar lleguemos, pero lo importante es llegar, terminar, para recibir la corona que nos espera. ¿Y saben qué va a pasar con esa corona? Después de haberla recibido, en Apocalipsis capítulo 4 menciona que ahí habla de los 24 ancianos que están en la presencia de Dios, frente al mar vidrio, frente al trono de Dios. Dice que hacen los 24 ancianos, arrojan sus coronas. ¿A quién? Entonces, ¿qué va a hacer usted con su corona, hermanos? Se la va a arrojar a Jesucristo, porque para él la gloria, porque por él la tuvo. De hecho aquí lo dice, miren en el versículo 3: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice ahí, combatiendo contra el pecado, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sí resistió hasta la sangre, hermanos. Nosotros no estamos en esas circunstancias, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dije, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y lo azota, y azota a todo el que recibe por hijo. Dice: si no soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se dan cuenta, hermanos, de estas importantes palabras que están registradas aquí en este capítulo 12, hermanos? Nosotros estamos padeciendo problemas igual que todos ellos.
Pero algunos hijos de Dios, hermanos, murieron sin ver la promesa cumplida, como en el caso de Abraham. De todos ellos, porque no vieron a Jesucristo nacido, ni resucitado siquiera, porque esa era la promesa. Entonces, tenemos que tener presente esto, hermanos. ¿Sí? Porque Dios, por eso precisamente permite ciertas cosas para disciplinarnos en nuestra vida, para que crezcamos. Y es una forma como Dios nos disciplina. Que pasemos por situaciones difíciles para que crezcamos, como veíamos en los capítulos anteriores. ¿Sí? Porque Él nos ama como sus hijos. ¿No, hermanos? Pues dice aquí importante, porque no hemos haber resistido hasta la sangre. Fíjense aquí, porque aún no habéis resistido, en el verso 4, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Cómo ven esas palabras, hermanos? Sí, muy fuertes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir eso? Que no hemos pagado con la vida, ¿no? Puede ser que sí, porque todos los demás, ¿qué pasó con ellos? Murieron, ¿no? Bien, hermanos, ¿algún comentario de esta parte que hemos estudiado? ¿Qué les hizo meditar? ¿Qué reflexión? ¿Qué aprendieron? ¿Qué podemos poner por obra después de haber visto todas estas personalidades y lo que nos está aconsejando hacer en el verso, en el capítulo 2? A ver, no escucho sus comentarios. Nos quedamos mudos porque quizás no sabemos qué decir porque pues nos pegó, ¿verdad? Nos pegó la pedrada, nos quedó el saco, como dicen por ahí. Y ahora estamos quejando con poquito, vamos. Un poquito nos quejamos. ¿Sí, hermana? Pues sí, aquí en el capítulo 11, como lo comentaba usted, ¿no? Se mencionan muchos nombres por los cuales pues ejercieron fe en Dios, como dice su palabra, no viendo esa promesa, sino que viendo diferente a nosotros que ya creímos en ese sacrificio, o sea que Jesús ya creemos que murió y resucitó al tercer día, como en las escrituras. Y obviamente aquí con sus errores también estas personas, ¿no? Pero aún así siguieron en esa promesa, o sea, en esa fe hacia Dios. Ahora aquí en el capítulo 12 pues el consejo que nos da es seguir resistiendo, seguir manteniendo firmes en esa fe, puestos precisamente los ojos en Jesucristo y no apartarnos ahora sí que a diestra ni a siniestra, sino que seguir peleando la buena batalla. Y pues a mí sí, una vez que nos estaba teniendo de ver en este versículo donde dice 12:4, cuando dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A mí esa vez sí me pegó porque dije, entonces en realidad no he sufrido lo que por ejemplo la iglesia primitiva sufrió. O sea, si alguna vez Jesucristo me demanda la vida de que se va a tener que morir como mártir, yo sí me he hecho la pregunta y he dicho, ¿realmente morir? Porque podemos decir que sí, pero a la mera hora. Y ese poder únicamente lo da el Espíritu Santo para poder dar la vida por el Señor Jesucristo. Sí, hermano, gracias. ¿Alguien más? Pues sí está importante este capítulo porque, por ejemplo, yo lo había leído, pero nunca había tomado la conciencia, ¿no?, de lo que es la fe.
sino meramente lo había visto como algo histórico y nada más, ¿no? Pero pues sí, ya viendo todo esto que han pasado todos estos personajes, como dice la hermana, pues todos han tenido dificultades y muy fuertes, ¿no? Para poder permanecer en su fe y se han sostenido ahí, ¿no? En esa fe, han tenido esa, pues sí, esa fe en Dios, aun cuando no sabían exactamente, porque por ejemplo muchos de ellos, pues como bien dices, todavía no se había escrito ni siquiera la ley, y sin embargo tuvieron esa fe, ¿no? para tener una obediencia a Dios. Por ejemplo, el caso de Abel, yo recuerdo haber visto contigo la película de Abel, y sí se ve claramente cómo va Caín a ofrecer una ofrenda de mala gana, o sea, porque lo convence a Abel, le dice, ándale, vamos a hacer esa ofrenda para que Dios quizá nos perdone, y Abel se esmera en llevar lo mejor de lo que él tenía, y Caín agarra nada más así lo que puede, así, ¿no? Y muchas veces así somos nosotros, ¿no? Nada más le damos a Dios lo peor de nosotros, o sea, damos las obras de nosotros, ¿no? De lo que hacemos. Y pues eso, yo creo que eso es lo más importante en nuestra vida, que tenemos que tener en cuenta, que pues tenemos que darle a Dios lo mejor de nosotros. Así es, hermanos, es para meditar y hacer un análisis que estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Realmente estamos haciendo lo que se espera que hagamos, porque Dios espera eso. Porque vamos a comentar sobre Abel, hermanos. Abel es un sacrificio a Dios, y al demostrar una devoción a Dios murió. Podemos decir lo que sí, ¿no? Por demostrar amor, porque él volver a tener una relación con Dios que él no tuvo por qué la gracia de estar en la presencia de Dios, pero él la buscaba. Y él se le ocurrió hacer eso porque nadie más había hecho eso, ¿no? Es el primero que ofrece una ofrenda, ¿estamos de acuerdo? Él surgió de su corazón hacerlo. Nosotros, ¿qué le damos a Dios, hermanos? Lo que nos sobra. A veces no venimos a la iglesia porque no queremos, porque tenemos sueño, porque estamos cansados. O en nuestras actividades, en nuestro trabajo, preferimos más el trabajo que tener una comunión con Dios, que leer la Biblia, ponernos a leer la Biblia, a orar, tener esa comunión con Dios, ¿no? Preferimos otras cosas que tener esa comunión con Dios. A Jacob no lo vemos, pero dice que él, desde que nació, tenía la primogenitura y se la compró. ¿A quién se la compró? A Esaú, porque era el primogénito. Él era el primero que nació y a él le correspondía, pero él lo despreció por un plato de lentejas. Dice que llegó una vez cansado del campo, no había cazado nada y tenía un hambre, y ese hombre era hogareño, Jacob era hogareño, estaba ahí en su casa, estaba haciendo un guiso rojo, dice la Biblia. Dice, dame de ese rojo, porque me voy que me muero. Dice, pues dame de primogenitura. Dice, pues ¿para qué la quiero? Yo me estoy muriendo de hambre y me muero, ¿para qué me sirve? La primogenitura te la doy, pero dame de comer. Se la cambió. ¿Tenemos esa actitud nosotros? Despreciar las cosas de Dios por algo tan sencillo, tan simple. Dice aquí, aún no hemos sufrido hasta la sangre. ¿Él sufrió hasta la sangre, Esaú? Un plato de lentejas en sangre.
Yo creo que Dios lo único que nos pide es una obediencia, ¿no? Y esta parte de, no puedo entender así, de morir hasta la sangre es morir al pecado. Que muchas veces en la carne a nosotros nos cuesta mucho ese sacrificio, ¿no? De no pecar, de estar viviendo en el espíritu, ¿no? De vivificar nuestro espíritu para poder morir a este pecado, al pecado y no, pues no caer en tentación. Yo esta semana pasada tuve unas tentaciones fuertes y le comentaba yo a Mimi, ¿no? Pues yo le pedí tanto al Señor Jesús que no me permitiera pecar y que me fortaleciera y que era lo que yo quería, obedecerlo. Y bendito Dios, le decía yo a Mimi anoche, ¿no? Antenoche le decía, pues Él me ha dado la victoria, ¿no? Él me dio la victoria de no pecar. Porque estaba fuerte la tentación, entonces, a veces pues es esa parte, ¿no? Que el pecado es muy seductor, es un placer, y a esa parte es a la que yo como ser humano me resisto a morir. ¿No? Esa parte es y tener fe en que Él me va a dar la victoria, ¿no? En cada vida, en cada parte de mi vida, en cada área de mi vida, en las tentaciones. Saber que Él está ahí para fortalecerme, para vivificar mi espíritu. Eso es lo que yo pienso de la fe, ¿no? Bueno, bien, perdón, para acabar rápido ya. No confundamos pecado con fe porque son cosas muy diferentes. La Biblia es clara, la Biblia nos enseña, no malinterpretemos los textos. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos, lléguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Cuando Jesús dice eso, Jesús nos está hablando que tenemos que seguirlo a través de los problemas, las necesidades. Ahora, una tentación no es pecado. El pecado es cuando tú ya lo llevas a cabo, porque todos somos tentados, pero una cosa es hacerlo, ahí es cuando ya sea pecado, pero la tentación viene, ¿sí? Por eso en el Padre Nuestro, ahí claramente Jesús lo dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso dice, líbranos y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Obviamente que muchas veces, ¿por qué vienen todo eso en nuestras vidas? ¿Por qué viene toda esa batalla mental en nosotros? Porque definitivamente no somos cristianos al 100%, no hemos realmente recibido al Señor como debe de ser. ¿Por qué? Porque hay esa batalla, nosotros queremos seguir siendo lo que queremos hacer, ¿sí? Y no es así, la Biblia es clara, ¿no? Ahí por eso, ahorita lo que decía el hermano, los primeros jueces de la Biblia, precisamente por eso se llama el libro Jueces. ¿Por qué? Porque Josué ya había muerto y el pueblo de Israel se empezó a desviar y Dios necesitó hombres para nuevamente ubicar al pueblo de Israel, ¿sí? Decía acerca de Sansón, fue el primer nazario, es decir, nazareno. ¿Por qué es nazario? ¿Sí? Entonces, y cada uno de ellos son tipos del Señor Jesucristo, nada más, ¿verdad? Sansón, ¿por qué hizo lo del león? Si nos damos cuenta, ahí es una tipología también, ¿verdad?, de lo que es la palabra del Señor y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué del león? Porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Y Jesús, al morir, Jesús nos dejó su palabra, que es miel, que alimenta nuestra alma, ¿sí? Eso es lo que está tipificando ahí cuando Sansón agarra el león ahí, ¿sí? Y obviamente Dios permitió muchas cosas a Sansón, ¿sí? Fue un propósito que Sansón se haya casado con Dalila. Hubo un propósito ahí. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta cómo llegaban esos hombres y Sansón los mataba, ¿no? O sea, eso es lo que la Biblia nos está enseñando ahí. Entonces sí es necesario ir entendiendo el texto y todo eso. Eso es todo. Bien, hermanos, pues vamos a terminar. Pues es importante traer una parte más de esta sesión que tenemos la próxima semana.
Vean el video, hermanos. Hoy en la noche lo vi. No lo había yo visto, la verdad, pero esta la noche. Está interesante. Nos falta el capítulo último, el 13. Pero nos falta. Después de esto, hermanos, les comento, ya les adelanté. Vamos a estudiar el libro de los jueces. ¿Sí? Vamos a estudiar el libro de los jueces. Ustedes pueden empezar a dar una lectura al libro de los jueces para que vayan adelantándose y vean cómo lo que vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias porque nos ha permitido estudiar esta porción de tu palabra, Señor. Te agradecemos la oportunidad que tú nos das de comprenderla, de entenderla, la guía del Espíritu Santo, Señor, y que ahora que conocemos esto, Padre, ponerlo por obra, Señor. Hacer tu voluntad, porque tú, Jesucristo, dice que el hacer tu voluntad, Padre, demostramos que te amamos, Señor. Y queremos demostrar el amor que tenemos hacia ti al obedecerte, al obedecer tus mandamientos, Señor. Damos gracias porque nos permites llegar a ti, acercarnos a ti, disfrutar este tiempo y tener esa comunión contigo. A ti te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Vaya aquí.